Eran conocidas por ser estudiantes ejemplares, pero una cámara de seguridad captó algo verdaderamente siniestro. Dos adolescentes permanecieron un rato paradas frente a la casa de empeños, mirando la puerta con indecisión, hasta que una se armó de valor y entró. La empleada levantó la vista con desconfianza. Las muchachas, incómodas, sacaron de un bolsillo un pequeño paquete envuelto. Al abrirlo, la mujer se quedó inmóvil. Lo que tenía delante no era algo que se viera todos los días. ¿Qué? ¿Acaso mataron a alguien?, soltó la mujer en broma. Ambas palidecieron al instante. Era el domingo 22 de agosto de 2004 en Volgodonsk, una ciudad al sur de Rusia. Poco después de las 7 de la tarde, el teléfono sonó en la estación de urgencias. Una voz alterada pedía ayuda inmediata en el apartamento de Natalia Barannikova. Los paramédicos conocían bien esa dirección. Allí vivía una mujer de 32 años que estaba paralizada. La ambulancia llegó en pocos minutos, pero al entrar al domicilio se encontraron con un silencio absoluto. Natalia estaba en la cama, inmóvil, con el rostro enrojecido y la piel con un tono azulado. Los médicos intentaron reanimarla siguiendo el protocolo, pero no respondía. Ya no había signos vitales. El certificado inicial indicó asfixia como causa del deceso, pero al revisar la habitación no encontraron nada fuera de lugar. Ni ventanas rotas, ni señales de forcejeo, ni desorden alguno. Todo parecía estar exactamente como siempre. María Barannikova, una familiar, explicó que estaba en casa cuando Verónica, la hija de 8 años de Natalia, llegó corriendo y llorando. Le gritaba al abuelo: «Abuelo, llama al médico, mi mamá está toda azul». Fue él quien hizo la llamada de emergencia, alertado por el pánico de la pequeña. Y entonces nace una pregunta. ¿Quién podía tener interés en la muerte de una mujer completamente paralizada, postrada en cama desde hacía 7 meses? El primer sospechoso fue el marido, Andrei Barannikov. ¿Y si él fuera el responsable? Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué? Los investigadores creen haber encontrado una respuesta inquietante: la desesperación. Natalia llevaba 7 meses postrada en cama desde aquel suceso, y no todas las relaciones resisten algo así. A veces, cuando la carga se vuelve insoportable, algunos buscan una salida, aunque sea la más oscura. Pero esa teoría empezaba a perder fuerza. Andrei no estaba en la ciudad esa tarde. Se encontraba a más de 200 kilómetros, en Rostov, vendiendo piezas de repuesto para autos. Sus socios lo confirmaron sin dudar. A las 7 de la tarde seguía allí, en plena reunión de negocios. Además, la policía de tránsito lo había detenido poco antes por exceso de velocidad, dejando constancia exacta de la hora y el lugar en una multa. Andrei se enteró de lo ocurrido por una llamada de su padre y no regresó a casa hasta pasada la medianoche. Así que todo indicaba que él no podía haber estado allí. Los investigadores revisaron varias veces cada detalle y no encontraron ni un solo error. El esposo quedaba completamente descartado. Entonces, si no había sido el marido, ¿qué había pasado exactamente entre las 6 y las 7 de la tarde en aquel apartamento de la calle Lenin? Los médicos habían fijado la hora del deceso justo en esa franja. El esposo había salido a hacer negocios. La hija Verónica no estaba en casa en ese momento, por lo que Natalia se había quedado sola, completamente sola. Los investigadores necesitaban saber quién había entrado o salido del edificio exactamente en esa hora crítica. Fueron al lugar y preguntaron si las cámaras que habían en la entrada aún funcionaban. Y para suerte, así fue. Al revisar las grabaciones, solo vieron a 2 personas saliendo del edificio entre las 6 y las 7 de la tarde. 2 estudiantes. Nadie más. ¿Acaso aquellas chicas tenían algo que ver? Los vecinos las identificaron de inmediato. Una era Marta Shkermanova,
de 14 años, que vivía justo en el mismo acceso del bloque, un piso más abajo. La otra, su amiga Cristina Patrina, de 16 años. Ambas eran conocidas en el barrio. Marta sacaba buenas notas y ayudaba en la casa de los Baránnikov con las tareas del hogar. Cristina, la mayor, tenía un carácter más fuerte. Estudiaba en el liceo. Nadie las describía como problemáticas, chicas normales. De hecho, Marta era de las mejores de la clase. Las dos eran alumnas ejemplares, comentaría más tarde el fiscal Frolov. Pero, ¿qué hacían aquellas dos estudiantes en el apartamento de una mujer paralizada en torno a la hora estimada de la muerte? Y sobre todo, ¿cómo se explica la desaparición de las joyas del hogar? La policía las detuvo esa misma semana. Para entonces, Andrei ya había regresado al apartamento tras la tragedia y había descubierto que faltaban todas las joyas de oro de su esposa del armario, por lo que notificó inmediatamente a las autoridades. En los primeros interrogatorios, ambas se mostraron visiblemente nerviosas y algo confusas. Reconocieron haber estado en el apartamento aquella tarde, pero insistieron en que su visita había sido únicamente para ayudar, como en otras ocasiones. Sin embargo, al ser preguntadas por las joyas desaparecidas, afirmaron que Natalia se las había entregado como un gesto antes de que se marcharan, sin aportar más detalles. Los investigadores escuchaban en silencio. Algo en sus declaraciones no terminaba de encajar, aunque a primera vista aún podía interpretarse de varias formas. Decidieron entonces retroceder aún más y reconstruir paso a paso toda la vida de Natalia Barannikova. Todo comenzó el 24 de febrero de 2004. Natalia viajaba en un antiguo auto ruso que al tomar una curva resbaladiza perdió el control y terminó bajo un camión. El conductor murió en el acto y Natalia fue trasladada inconsciente al hospital con un diagnóstico devastador: una lesión grave en el cuello que dañó su médula espinal. Esto le causó una parálisis total. No podía mover sus brazos ni sus piernas y perdió el control de sus funciones básicas. Pero lo más cruel fue que, aunque su cuerpo no respondía, sus nervios dañados enviaban impulsos de dolor constantes al cerebro. Esto hacía que Natalia sintiera un dolor terrible, como si le estuvieran quemando la piel o clavando agujas todo el tiempo, convirtiendo cada minuto de su vida en un sufrimiento imposible de aguantar. Andrei Barannikov se entregó por completo a la recuperación de su esposa. En cuanto la llevó de vuelta al hogar, utilizó su habilidad manual para adaptar el dormitorio. Él mismo fabricó y montó un sistema de cuerdas, pesas y poleas sobre la cama para que Natalia pudiera ejercitar sus extremidades. Pasaba horas enteras trabajando en su rehabilitación, convencido de que con esfuerzo constante podrían vencer el diagnóstico. Todo el peso de la casa recayó sobre sus hombros. Cocinaba, limpiaba y se encargaba de la pequeña Verónica, mientras mantenía viva la esperanza de que Natalia lograra adaptarse a su nueva realidad. Los médicos me daban ánimos. Decían que otras personas en su situación logran adaptarse y llevar una vida con sentido, recordaría Andrei tiempo después. El jefe de traumatología, Vladimir Yankovsky, compartía ese optimismo clínico. Físicamente, Natalia tenía todo para estabilizarse. Sin embargo, la realidad de Natalia era muy distinta a la que médicos y su esposo imaginaban. El dolor que padecía era tan intenso que sus gritos llegaban a escucharse en todo el edificio, recordándole de forma constante su situación. En medio de esa agonía, comenzó a interesarse por programas de televisión sobre la eutanasia en Holanda, donde desde el año 2000 se permitía la muerte asistida bajo condiciones muy estrictas. Impulsada por ese deseo de descanso, empezó a pedirle a Andrei, una y otra vez, que la ayudara a terminar con todo. Él siempre se negó, apelando al amor por su familia y a la necesidad de resistir por su hija Verónica. Pero Natalia no se detuvo ahí. Según varios testigos, llegó incluso a ofrecer dinero a distintas personas a cambio de esa ayuda.
final. Como recordaría más tarde su familiar María Barannikova, esa idea se le había clavado profundamente en la cabeza. Los investigadores descubrieron que el vínculo de Marta Shkermanova con los Barannikov iba mucho más allá de ser una simple vecina. Para ellos era prácticamente una segunda hija. Procedía de un hogar destrozado por el alcohol y una madre con antecedentes de drogadicción. Y el apartamento de Natalia y Andrei se había convertido en su refugio. Ellos la acogieron, la alimentaban, le compraban ropa y la ayudaban económicamente. A cambio, Marta cuidaba de la pequeña Verónica y tras el accidente, incluso asistía a Natalia en las tareas más básicas. Sin embargo, la dinámica en la casa empezó a cambiar cuando Marta comenzó a acudir acompañada de su mejor amiga, Cristina Patrina. Cristina, mayor y de carácter más dominante, pronto se volvió una presencia habitual en las visitas al apartamento. La policía reconstruyó la tarde del 22 de agosto. Andrei había salido. Verónica no estaba. Natalia se quedó sola con las chicas. Poco después, ellas salieron del edificio. Luego, llegó la llamada a urgencias. En los interrogatorios iniciales, las chicas seguían sin dar detalles completos. Solo admitían haber estado allí y haber recibido unas joyas de regalo. 11 piezas de oro, anillos, pendientes y cadenas. Valor estimado en más de 8.000 rublos, aproximadamente entre 280 y 300 dólares estadounidenses de la época. Sin embargo, en la casa de empeños solo lograron obtener 4.500 rublos por todo el lote, equivalentes a unos 155 a 170 dólares. Los investigadores insistieron. ¿Por qué justo ese día? ¿Por qué Natalia les había dado el oro? ¿Qué ocurrió exactamente entre las 6 y las 7? Marta y Cristina se miraban. Al final, en una sala del Departamento de Investigación de Volgodonsk, una de ellas empezó a hablar. La otra la siguió. La confesión fue larga y detallada. Natalia llevaba meses pidiéndoles lo mismo. Ayúdenme a morir. No puedo más. Les había propuesto varios métodos, sustancias tóxicas, fármacos e incluso una inyección de aire. Ellas lo intentaron primero con el veneno, pero al ver a Andrei volver antes de tiempo, tuvieron que parar. Luego probaron la jeringa que habían comprado, pero no lograron acertar en la vena. Natalia, impaciente, les indicó entonces que usaran una cuerda que había en la ventana, la misma que servía para sus ejercicios de rehabilitación. Natalia les dio instrucciones precisas sobre cómo proceder. Según el testimonio de Marta en el juicio, la mujer las miraba fijamente y asentía con los ojos ante cada pregunta de las jóvenes sobre si debían continuar. Cuando Marta rodeó su cuello con la cuerda y comenzó a tirar, el instinto biológico de supervivencia se impuso al deseo de morir. Natalia empezó a forcejear y a luchar desesperadamente por respirar. Con la falta de oxígeno en el cerebro, se mostró cada vez más desorientada y llegó a balbucear frases como ¿dónde estoy? ¿Y qué me está pasando? Marta, aterrada por la reacción física y la aparente lucidez momentánea de la mujer, soltó la cuerda y le preguntó si quería detenerse. Natalia, tras unos segundos de silencio y manteniendo la mirada fija en ella, volvió a asentir. Cristina ayudó entonces a asegurar que la presión fuera constante. La asfixia duró varios minutos hasta que el rostro de Natalia se oscureció y su cuerpo quedó finalmente inmóvil. En ese momento se dieron cuenta de que la hija estaba por llegar, y una de ellas comentó: «Ahora somos como el famoso Doctor Muerte». Se referían a Jack Kevorkian, el polémico patólogo estadounidense que desafió la ley para facilitar decesos asistidos. Aquel médico se hizo conocido a principios de los años 90 por ofrecer asesoramiento para el final de la vida. Alcanzó notoriedad mundial cuando grabó
y difundió uno de sus procedimientos en televisión. Fue juzgado por ayudar a morir a más de 100 personas, defendiendo siempre que su intención era aliviar el sufrimiento de pacientes terminales. Al terminar, las chicas tomaron joyas del armario. No hubo forcejeos ni desorden. Se movieron con una calma inquietante, como si conocieran exactamente el lugar de cada pieza. Al salir del edificio, se detuvieron un momento bajo la mirada de la cámara de vigilancia para repartirse el botín. Marta se quedó con 2 anillos y una cadena, mientras que Cristina guardó los pendientes y 3 anillos más. Caminaron alejándose del lugar, dejando atrás un apartamento sumido en un silencio absoluto. En la casa de empeños, la broma de la empleada las había helado. ¿Qué? ¿Acaso mataron a alguien? Ahora, en el interrogatorio, entendían que la respuesta era que sí. El caso se convirtió en el primero de su tipo en Rusia. El fiscal lo calificó como un crimen planificado. Una víctima indefensa, participación en grupo, acuerdo previo y el robo de las joyas como beneficio económico directo. Las chicas insistían en que lo hicieron por compasión, pero el oro estaba allí. Un investigador del caso señaló: «Yo creo que la eutanasia debe hacerla solo un especialista. En este caso, fue un asesinato común». El fiscal Alexei Kilovok añadió que la mayor apenas conocía a la víctima y que ni siquiera sabía su apellido. ¿Cómo podía sentir tanta pena? El juicio, celebrado en Rostov a finales de 2004, dividió a Volgodonsk. Unos veían un acto de misericordia que acabó con el sufrimiento. Otros, un crimen que nadie tenía derecho a cometer. La sala estaba abarrotada. Marta, nerviosa, mordía sus uñas. Cristina, confinada en la jaula de los acusados, mantenía la mirada baja tras los barrotes. El tribunal fue claro. La muerte de Natalia Barannikova no fue eutanasia, sino un asesinato intencional con fines de lucro. El veredicto llegó el 7 de diciembre. Cristina Patrina, 5 años en un centro de reclusión juvenil. Marta Shkermanova, 4 años y medio en otro similar. Andrei Barannikov no pidió venganza ni clemencia. Entendía que ninguna sentencia le devolvería a su esposa. Al leerse el veredicto, las chicas no pudieron contener las lágrimas. Parecían no entender del todo qué había de malo en lo que habían hecho. Para ellas, todo había empezado como un acto de ayuda, que se convirtió en algo muy distinto. El caso se cerró, pero la pregunta quedó flotando en Volgodonsk durante años. ¿Fue homicidio o un acto de ayuda a una mujer que lo pidió con todas sus fuerzas? ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.